Vale. Hola, buenos días, queridos amigos desde el corazón. Hoy es jueves, estamos aquí esta mañana y recibimos con los brazos abiertos a Raúl Ferrero Martínez. Raúl Inma, buenos días, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Bien, bien. Raúl es licenciado en Derecho, corredor de seguros. Es amante del misterio, el folclore popular y la España mágica. Con- Cuenta con libros como Brujas sabias y malditas y Autómatas y cabezas parlantes, libro del cual hoy viene a hablarnos. Así es, Raúl. así es. Vamos a hablar de autómatas y cabezas parlantes, de esas máquinas extrañas, misteriosas, ¿no? Que a lo largo de la historia, pues desde las civilizaciones más antiguas, pues nos han hecho evolucionar de alguna forma, ¿no? Hasta prácticamente nuestros días. Podríamos decir que son los antecedentes de lo que hoy en día serían nuestros juguetes eh, más mecánicos, ¿no? Esos trenes mecánicos o esos cochecitos, esos juguetes que hoy en día pues aún persisten, ¿no? Ujú. Bien. Háblanos de tu libro, por favor, Raúl. Nada, el libro a ver, es un ensayo sobre todo el tema de, pues como te he dicho, ¿no? De estos autómatas. A ver, hay que tener en cuenta que nos tenemos que remontar hasta las civilizaciones más antiguas, ¿no? Para hablar de qué son estos autómatas. Ten en cuenta que cuando hablamos de autómatas, estamos haciendo referencia a todo un conjunto de máquinas o unos aparatos, ¿no? Que únicamente dotados de mecanismos, de levas, de engranajes, de cuerdas, de hilos, pues podían llevar a cabo toda una serie de acciones con la única finalidad e intención de imitar cuerpos animados, ya fueran de animales o incluso de personas, ¿no? Entonces, claro, siempre ha existido, ¿no? Esa intención del ser humano de crear vida de la nada, es decir, de imitar a Dios, de jugar a ser dioses de alguna forma, ¿no? Y en esa intención de querer ser Dios, no únicamente en la creación de vida, que también lo intentaron desde el punto de vista orgánico, por ejemplo, con el Marqués de Villena o Arnaud de Vilanova, por ejemplo, con los homúnculos tan conocidos, también esa intención del ser humano de ser inmortales, ¿no? E intentar alargar lo máximo posible la vida, ¿no? Como hoy en día, pues aún se intenta o se continúa desde el punto de vista científico, ¿no? Pues bueno, esa es básicamente la finalidad con la cual se crean estos autómatas. Si nos remontamos a las civilizaciones más antiguas, pues no te quiero ni contar, ¿no? Nos podríamos ir, por ejemplo, a a la civilización sumeria. Estamos hablando de 4.000 o 5.000 años antes de Cristo, donde ya se habla de algún tipo de androide que llevaba a cabo o servía en los banquetes que realizaban, ¿no? O, por ejemplo, nos podemos ir a Egipto, donde tenemos al faraón Amenhotep III, donde tenemos esos conocidos colosos de Memón, ¿no? Esas dos estatuas gigantescas de casi 40 metros de altura donde aproximadamente en el año 1300 antes de Cristo, pues los manda a construir, ¿no? Y los manda a construir con el fin de amenazar, de atemorizar de alguna forma a todo aquel que osara despertarlo de ese sueño eterno del faraón, ¿no? En su templo mortuorio en Luxor, ¿no? Y estos colosos de Memón funcionaban de la siguiente forma, es decir, en su interior tenían como una especie de agua que mediante un tipo de tubería, ¿no? Con el calor del desierto y el amanecer, pues esa agua pues, alcanzaba tanta temperatura, ¿no? Que generaba vapor, subía hacia arriba y por la boca y por los ojos lanzaba como una especie de ruido, como una especie de grito, ¿no? Y esto, pues evidentemente a todos aquellos que ahí se acercaban, pues los dejaba completamente asombrados, ¿no? Esta es la finalidad de los autómatas en un primer momento. Los autómatas cuando se crean o estas estatuas tienen esa finalidad litúrgica, esta finalidad mística, religiosa de alguna forma. Atemorizar, ¿vale? Causar temor en el pueblo, en los filigreses, ¿no? Porque lo que se pretendía con ello era que, de alguna forma, generar ese efecto milagroso en la gente, ¿no? Que respetara de alguna forma las deidades, ¿no? Esto, evidentemente, luego veremos que a partir del siglo, en la Edad Media fundamentalmente, esto entronca con la religión, ¿vale? Porque se considera que estos autómatas o estas cabezas parlantes
podían tener algún tipo de mecanismo diabólico. Eran máquinas diabólicas porque no se podía concebir que sin un origen divino, sin una mano divina, estas máquinas pudieran llevar a cabo estos movimientos tan semejantes, podríamos decir, al ser humano, ¿no? Ujú. Interesante. Entonces, digamos que eso que pensaban de que detrás de ahí había algo más, algo sobrenatural, detrás Claro, claro. Esa finalidad es la primera. Podríamos distinguir diferentes finalidades, ¿no? La primera finalidad es una finalidad litúrgica, una finalidad de temor, de atemorizar, de tener al pueblo de alguna forma controlado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también en Alejandría un templo donde hay dos estatuas, las cuales pues están, la de una estatua de Venus y de Marte, hoy en día han desaparecido, pero que de alguna forma se abrazaban las dos mutuamente, ¿no? Y por una serie de rieles que habían en el suelo. Claro, te estamos hablando hace mil años antes de Cristo, ¿no? Entonces, claro, esto la gente no lo podía concebir, ¿no? ¿Cuál era el secreto en esto? Pues bueno, una era de hierro y la otra era de magnetita, y ese era el secreto por el cual parecía que se abrazaran, ¿no? Eh, Evidentemente eran creaciones únicas, eran creaciones originales, eran invenciones, yo siempre digo lo mismo, es decir, los autómatas eran invenciones de genios, eran genialidades. Nuestros oyentes tienen que pensar, situarse en que esto no se hacía de una forma, podríamos decir, luego lo veremos en el siglo XVIII, no se creaban muchos autómatas de forma continuada, ¿no? En serie, sino que se creaba uno, dos, tres autómatas. Por ejemplo, la paloma de Arquitas de Tarento, pues seguramente hubieron dos o tres palomas de Arquitas de Tarento. Por eso no han llegado hasta la actualidad muchos de estos autómatas y se han perdido a lo largo de los siglos, ¿no? Es cuando a partir del siglo XVIII, cuando entra en auge la relojería también, cuando la tecnología de la relojería se implementa en los mecanismos que estos autómatas tenían, pues cuando tienen mayor auge, evidentemente, ¿no? Y eso sí que permite que muchos autómatas como Jacques Drozd, autores como Jacques Drozd, como Jacques de Vaucanson, etcétera, pues algunos de esos artilugios sí que hayan mantenido hasta la actualidad. Pero si nos remontamos a civilizaciones antiguas, que es lo que te estaba comentando, pues podríamos irnos a Grecia, ¿no? Yo creo que Grecia, con la escuela de Alejandría, podríamos decir que es el referente, ¿no? Es donde se inician realmente la creación de estos primeros inventos, de estos primeros artilugios más fascinantes, ¿no? Y dentro de la escuela de Alejandría tenemos a uno, a Herón de Alejandría. Claro, muchos oyentes pensarán, bueno, esto son invenciones, no ha quedado nada, no ha llegado nada hasta la actualidad, no hay constancia escrita de ello. No, no, sí, Herón de Alejandría escribió un libro que se mantiene en la actualidad, se ha conseguido mantener, donde habla de más de 100 máquinas, cómo se construían, qué mecanismos tenían, qué instrumentos utilizaban, etcétera, ¿no? Y ese libro aún pervive. Pues bueno, Herón de Alejandría, sin embargo, por ejemplo, creó lo que se ha considerado como la primera máquina expendedora de la historia. Es decir, tiraban una moneda, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, ni más ni menos, ¿eh? Pues tiraban una moneda y salía como una especie de recipiente con agua bendita que los filigreses se tiraban por la cabeza a modo de una ablución para poder entrar en el templo libre de pecado, ¿no? Pues esto ya lo creó Herón de Alejandría. O, por ejemplo, mecanismos para abrir y cerrar puertas, o, por ejemplo, pues mecanismos ocultos a la vista de los filigreses, evidentemente, ¿no? O mecanismos para encender el fuego de un altar de forma repentina, ¿no? Por tanto, pues sigo manteniendo esa capacidad de asombro, esa capacidad de alguna forma de respeto, de atemorizar al pueblo, ¿no? De que se quedaran impactados ante estos inventos, ¿no? Luego, por ejemplo, en el mundo árabe, pues se creó también un mecanismo muy importante que hoy en día ha pervivido. Y hoy en día, hoy cuando vamos al hospital, por ejemplo, y apretamos ese botoncito en la fuente, ¿no? Y sale el agua fría y podemos beber de ella, pues ese mecanismo, esos expendedores de agua, eso ya lo crearon los propios árabes, ¿no? Por tanto, como ves, todo esto es fascinante, ¿no? Yo creo que es un mundo que, claro, en el libro se recoge desde estas civilizaciones más antiguas hasta prácticamente el siglo XX, ¿no? Se hace un recorrido por todos y cada uno de estos inventores. Para mí, la Edad Media también es algo, pasamos, ¿no? De estas civilizaciones de Grecia, Egipto, el mundo árabe, etcétera, ya nos metemos en plena Edad Media, ¿no? En la Edad Media es cuando se inicia la creación de las cabezas parlantes también. La Edad Media siempre se la ha considerado una época oscura,
una época de la brujería, de la Inquisición, de las persecuciones, de las epidemias, de la peste, de las cruzadas, ¿no? Es decir, unos 1000 años donde muchos autores consideraron que no se aportó nada a la tecnología, a la ciencia y que prácticamente fue un paréntesis innecesario en la historia, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ello, es decir, en la Edad Media si lo vemos desde el punto de vista de Occidente, como en muchísimas cosas lo vemos desde aquí y no tenemos esa visión más abierta hacia el mundo, pues evidentemente no es así. En la Edad Media están los chinos. La civilización china llevó a cabo una gran cantidad de creaciones espectaculares, como por ejemplo la pólvora, como por ejemplo cuando aquí en el siglo XV se crea la imprenta de Gutenberg, ya los chinos siglos antes ya habían creado la imprenta, el papel, la moneda, bueno, etcétera. Es decir, una gran cantidad de inventos, ¿no? Por tanto, la Edad Media no es esa etapa oscura que se nos ha hecho creer, sino que es una etapa de creación. Para mí es de creación. Y donde hay que resaltar sobre todo a una persona, Silvestre II. Silvestre II es Gerbert Duyriac, es el Papa del año 1000, el Papa Mago, también conocido como el Papa Druida. Conocía de astrología, de astronomía, de nigromancia, de cábala, y fue quien ofició la última misa, fíjate, el 31 de diciembre del año 999, en San Juan de Letrán. Imagínate la mentalidad de aquella época, no lo podemos ver con el presentismo de ahora, hay que situarse en aquella época, pues todos aquí, allí reunidos, pensando que con la última campanada se acababa el mundo, ¿no? Bueno, se terminó la misa y no acabó el mundo, todo continuó, ¿no? Pero por lo que más se le conoce a Silvestre II es porque no solo inventó el astrolabio, el reloj de péndulo, el taquígrafo, el monocordio, fíjate, sino también una cabeza parlante, ¿no? Aquí es donde se inicia. Estamos hablando del siglo XIII, ¿no? En este caso siglo XI aún. Eh, ¿Esta cabeza parlante qué hacía? Bueno, esta cabeza parlante era una especie de invento donde mediante fuelles y mediante la entrada del viento, la cabeza podía decir o responder sí o no. Es decir, se adelantó en muchísimos siglos al código de Boole, ¿no? El código algebraico de Boole. Entonces, dos preguntas le hizo Silvestre II. Una primera le dice si iba a ser papa y la cabeza parlante le respondió que sí. Y una segunda pregunta que le hace es si él iba a fallecer, si iba a Jerusalén. Si no iba, perdona, si no iba a Jerusalén. Y le dijo que no. Dice, bueno, pues con no ir a Jerusalén yo no, pues no, no hay problema, ¿no? No voy a Jerusalén y ya está. Pues bien, él resulta que está oficiando una misa, fallece en el año 1003 y él está oficiando una misa y de repente cae desplomado al suelo. Los feligreses, los clérigos, sus ayudantes se acercan a él porque está prácticamente moribundo por un ataque y dice, ¿cómo puede ser que yo no haya ido a Jerusalén y esté a punto estoy ya a punto de fallecer? Y le preguntan que dónde está, pero él pregunta en qué iglesia está oficiando la misa y le dicen que está en Santa María de Jerusalén. Bueno, pues hasta ahí la cabeza parlante acertó, ¿no? Es fascinante el tema de Silvestre II, luego tendríamos a Alberto Magno, donde también se le conoce una cabeza parlante, y también, esto es muy interesante, el primer androide o el primer autómata en el año 1270, ni más ni menos, siglo XIII, que creó un ser de hierro que le servía de mayordomo. Fíjate, Ana, que podía andar, podía abrir la puerta, podía saludar a los visitantes, incluso se dice que llevaba a cabo tareas caseras y le abría la puerta de su celda. Es decir, debería de ser espectacular verlo en movimiento, ¿no? Solo sin ningún motor, sin ninguna fuerza exterior, es decir, solo con levas, con cuerdas, como te decía, con todo ese tipo de mecanismos, ¿no? Pero lo más curioso de esto es que Santo Tomás de Aquino, que era su discípulo, lo destruyó a golpes de martillo, lo rompió. Y Alberto Magno, claro, se quedó sorprendido porque y Santo Tomás de Aquino le dijo que él lo que velaba era por su maestro, es decir, porque si eso llegaba a manos de la iglesia, pues lo acusarían de herejía, ¿no? Lo acusarían de pactos diabólicos, de pactos con brujería, porque parecía que el diablo estaba presente, ¿no? En aquel androide que andaba y caminaba, ¿no? Bueno, de Alberto Magno, tenemos también a Roger Bacon, luego tenemos el famoso Baphomet, ¿no?
tan conocido por los templarios, donde también se dice que era un busto muy venerado por los templarios. También pues, a él, por ello fueron acusados, ¿no? de herejía, de idolatría, de sodomía, de adoración al diablo. Bueno, yo creo que aquí hay mucha leyenda negra. Ten en cuenta que Baphomet viene de dos palabras griegas, de bafé, por una parte, que se llama es bautismo, y por otra parte, meteos, que es iniciación. Es decir, para ellos, esta adoración a esta cabeza era una especie de un bautismo de iniciación para ser miembro o formar parte de la orden del Temple, ¿no? Pero bueno, evidentemente aquí chocaron, ¿no? Los poderes de la Iglesia, chocaron los poderes políticos, y esto ocasionó bueno, que fueran perseguidos, ¿no? Y luego, bueno, pues no sé, podemos hablar de lo que quieras, pero podríamos continuar con el Renacimiento. Yo creo que el Renacimiento, dejando aparte ya la Edad Media, que podríamos extendernos mucho más, el Renacimiento es fascinante. El Renacimiento, como bien dice, renace, ¿no? Es el momento en que nacen nuevamente la ciencia, las letras, y tenemos una figura, como no podía ser de otra forma, ¿no? Y es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Claro, para mí hay que ponerse de pie con un personaje de este estilo, ¿no? Creó dos autómatas. Un león mecánico, fíjate, Ana, en una celebración en 1515, que caminaba, que movía la cabeza, que abría la boca, que rugía. Estaba hecho completamente de metal, que se alzaba sobre dos patas y se le podía abrir incluso una puerta en el centro del pecho, y ahí se veía una flor de lis, ¿no? En honor al rey Francisco I, ¿no? Rey de Francia, que es donde se celebraba, en la corte, donde se celebraba pues esta comida de alguna forma, ¿no? Lamentablemente, pues este león mecánico no ha llegado hasta nuestros días, pero tendría que ser algo tremendo, tremendo. Y luego tiene también un caballero mecánico, que en el libro aparece, donde con cuatro tuercas, con cuatro hilos, pero hay que saber colocarlos, con cuatro ejes, daba movimiento Leonardo a un caballero que se podía sentar, se podía levantar, podía abrir la boca, y que hoy en día existe una reproducción de este caballero mecánico en el Da Vinci Museum en Berlín, ¿no? Bueno, luego también creó pues un hombre que tocaba un tambor, la rueda del león, el pájaro mecánico, una gran cantidad de mecanismos. Pero la pregunta es la siguiente, es decir, ¿por qué no han llegado hasta nuestros días muchos de los inventos de Leonardo? Bueno, como muchos oyentes saben, en la Biblioteca Nacional de Madrid está el Códex I y el Códex II, donde se guardan los bocetos de Leonardo da Vinci. Pero Leonardo da Vinci fue listo hasta para eso, ¿no? Tuvo una inteligencia espectacular, se adelantó a su tiempo. Y muchos de sus bocetos, la mayoría, fue el primero que implantó el copyright. Es decir, muchos bocetos no tienen alguna tuerca o alguna cuerda, o no la tienen en su lugar, con el fin de que no le replicaran, que no le copiaran los inventos que él hacía, ¿no? Muchos quedaron incompletos, no los pudo terminar, otros se destruyeron o desaparecieron, pero yo creo y lo que pienso es que muchos de ellos no tenían la tecnología necesaria en la época para poder llevar a cabo la construcción de los mismos. Es decir, se adelantó de tal forma a su tiempo que muchos se quedaron por el camino por eso, porque no pudo aplicar esa tecnología que necesitaba, ¿no? En el Renacimiento, Leonardo da Vinci yo creo que es una figura fundamental. Luego tenemos a Juanelo Turriano en España, ¿no? Aunque no es español porque nace en Cremona, en Italia, en 1500, sí que es verdad que pasa 55 años al servicio de Carlos V I en la corte española, y luego junto con Felipe II, con su hijo, también en la corte, ¿no? Fue nombrado relojero oficial de la corte, fue nombrado ingeniero mayor del reino, en fin. La verdad es que el servicio que Juanelo Turriano realizó a la corona española es impagable, ¿no? Muchas obras de él han pervivido. Tenemos el puente de Alcántara, tenemos la creación de una esfera milar para Carlos V, que hoy en día se desconoce su paradero. Tenemos, por ejemplo, diseñó también la torre del homenaje del Alcázar de Toledo, o incluso diseñó las campanas del monasterio del Escorial, ¿no? Pero por lo que más se le conoce, o uno de los inventos que más se le conocen, es lo que llevó a cabo en el año 1575, que construyó un sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Toledo. Allí, si vamos, aún podemos ver cómo ascendía
hasta una altura de 200 metros, hasta el Alcázar de Toledo, mediante poleas y mediante un tema de construcciones hidráulicas, subía el agua del río Tajo hasta arriba y desde allí la distribuía o se distribuía por todo Toledo, ¿no? Es tremendo y se llegaba a alzar se podían subir hasta 400 litros de agua diaria, es decir, una obra de ingeniería que estamos hablando del siglo XVI, por lo que hay que reconocer el trabajo de Juan Turriano, ¿no? Y otro de los inventos que hoy en día en el Museo Metropolitano de Nueva York se dice que es el auténtico y que allí está, es el hombre de palo. Juanelo vivía detrás de la Catedral de Toledo y, y en los últimos años de su vida él prácticamente vivió en la más absoluta de las miserias, no le pagaron tampoco las obras que realizó pero llevó a cabo la creación de este hombre de palo. Hoy en día, en Toledo existe una calle en honor a Juan el Turriano, que es la calle del hombre de palo. Y este hombre era un hombre de madera, una creación de madera, con una cajita entre sus manos aquí, delante del pecho, que cuando le depositabas una moneda, el hombre de palo levantaba la cajita por encima de su cabeza y hacía una reverencia en señal de gratitud, ¿no? Se dice que caminaba, bueno, que podía levantar las manos, podía levantar los brazos. Debería de ser un espectáculo ver a este hombre de palo caminar entre esas calles empedradas, oscuras, ¿no? Tan enigmáticas de ese Toledo, ¿no? Del siglo XVI. Bueno, también se dice, otros autores consideran que también iba desde la casa de Juan el Turriano en los últimos años de su vida, iba desde su casa hasta el arzobispado de Toledo para pedir un plato de sopa y que Juan el Turriano pudiera tener algo que comer en sus últimos años de vida. Por tanto, fíjate en el Renacimiento qué personajes, ¿no? Nos han llevado hasta nuestros días. Pero no solo Juan el Turriano. Siempre nos quedamos con el nombre de Juan el Turriano porque es verdad que llevó a cabo una gran cantidad de inventos, pero no nos podemos olvidar, por ejemplo, de Pedro Juan de Lastanosa, que también fue español, Jerónimo de Allanz y Beaumont, que también era español, o por ejemplo, Domingo Martínez de Presa, que fíjate, Ana, lo que llegó a hacer. Nace en San Miguel de Feas, en Urense, en una aldea de Coruña, y llevó a cabo también la creación de autómatas como culebras, serpientes que andaban, que simulaban a las juguetes de alguna forma, músicos que simulaban tocar música, pues autómatas también, que eran como criados, que daban mensajes, que trasladaban un mensaje de un lugar a otro, lo que hoy podríamos ser como un cartero, pues él ya creaba esta especie de robots, ¿no? Él siempre decía que lo que inventaba era para entretenerse. Aquí estamos viendo aún que hay estamos viendo en el Renacimiento que esta capacidad, esta creación, sigue habiendo ya una capacidad de divertimento. Ya la finalidad no es de atemorizar, aquí ya es más divertir a la monarquía, a la burguesía, en estos, como por ejemplo veíamos en Leonardo da Vinci, ¿no? Es decir, capacidad de divertir a la gente adinerada de alguna forma, ¿no? Y bueno, fíjate que fue acusado de brujería. Domingo Martínez de Presa también, y si no es por el obispo de Urense, Fray Alfonso de San Vitores, pues bueno, hubiera acabado con sus huesos en la cárcel y perseguido por la Inquisición, ¿no? Eh, Seguimos en el Renacimiento, pues bueno, podría hablarte de John Dee. Yo sé que el tiempo aquí en la radio pues es muy, muy escaso, ¿no? Es muy limitado. Pero bueno, John Dee, yo creo que necesitaríamos un programa única y exclusivamente para él, porque ya es cuando se combina de alguna forma esa ciencia utilitarista de los autómatas con la magia, ¿no? Con las manifestaciones paranormales, con el esoterismo, cuando ya se le empieza a dotar de cierto toque de magia, ¿no? De oscurantismo, ¿no? en sus creaciones, ¿no? Él construyó, por ejemplo, a modo de resumen muy rápido, un escarabajo en la Universidad de Cambridge, ¿no? Con 20 años. Con 20 años que le costó la expulsión. Es decir, creó un escarabajo que podía volar de forma autónoma, ¿no? Y esto en una representación de una obra de La Paz de Aristófanes. Lo soltó ahí en medio de la representación y claro, todos los que estaban viendo aquello pues, quedaron alucinados, ¿no? Y dijeron, lo acusaron de brujería, de nigromancia, de cómo podía ser que esto
y fue expulsado directamente pero ya era un genio con 20 años, ¿no? Y fíjate que fue espía de la reina de Inglaterra, ¿no? Esto es muy curioso porque enviaba esas misivas a la reina de Inglaterra sobre estrategias, decisiones y asuntos que se tomaban en las cortes europeas y las firmaba con 007, es decir, el James Bond del siglo XVI. El 00 eran los ojos de la reina y el 7 era el número mágico, un número cabalístico, número mágico, ¿no? Y así firmaba John Dee sus misivas, ¿no? Por tanto, primer espía de la reina. Luego tendríamos el Golem de Praga, que esto también la historia es fascinante, ¿no? Bueno, y ya nos metemos en siglo XVIII. En el siglo XVIII es cuando, como te decía, muchos de estos inventores de autómatas, muchos son relojeros. ¿Qué quiere decir esto? Que la relojería es cuando se incorpora a estos mecanismos que ya de por sí eran impactantes y ya asombraban, pues tú imagínate si añadimos un toque más, ¿no? Con el tema de la relojería. Ya los hace absolutamente increíbles. El siglo XVIII es el siglo de oro de los autómatas. Y aquí tenemos a uno que es Jacques de Vaucanson, es francés, pero un momentín, perdón. Jacques de Vaucanson, que es francés, y tiene una creación en el año 1741, siglo XVIII, que es el autómata del pato, el pato digestivo. Fíjate que este pato podía caminar, podía mover las alas, la cabeza, podía comer granos de arroz o de maíz y al mismo tiempo defecarlos. Era asombroso, es decir, y lo construyó de una forma que por la parte trasera era transparente para que la gente pudiera ver cómo se llevaba a cabo ese mecanismo, ¿no? Tenía como dos depósitos, dos tubos, uno iba donde iba a depositar los granos y otro depósito que iba como a un lugar donde había una especie de pasta amarilla, que es lo que realmente defecaba, ¿no? Pero no es tan sencillo, es decir, tenía una gran cantidad de mecanismos en su interior. Esto es lo que más llamó la atención de Jacques de Vaucanson, que no ha llegado hasta la actualidad. Este automata, lamentablemente, pues ha desaparecido, como muchos otros, ¿no? Pero con quien voy a detenerme en el siglo XVIII es con Jack Droz. Jack Droz nace en el 1721 y fallece en 1790. Estamos hablando del siglo XVIII, continuamos con el siglo XVIII. Relojero suizo y tiene tres autómatas que hoy en día se mantienen, hoy en día existen y se pueden ver en el Museo de Neuchâtel, en Suiza. El escritor es el primero. Es un autómata humanoide. Es un niño, no más grande de 50 centímetros, que podía escribir cartas y poemas con una pluma y un tintero. ¿Eh? Wow. Podía hacer dibujos y líneas rectas y curvas podía mojar esa pluma en el tintero y escribir. Pero es que lo más impactante es que movía los ojos a medida que iba escribiendo y la cabeza para seguir el movimiento del lápiz o de la pluma. Y también podía soplar para poder secar esa tinta que iba escribiendo, ¿no? Se dice que podía llegar a escribir textos de hasta 40 palabras. Pero lo más impresionante es que estaba compuesto por más de 6.000 piezas en su interior. Fíjate, si hoy en día vemos, por ejemplo, cualquier cochecito, cualquier robot y vemos su interior, pues fíjate lo que son 6.000 piezas con engranajes. Desde aquí invito a nuestros oyentes a que lo busquen por internet, que pongan el escritor de Jack Droz y que busquen este autómata porque hay fotografías por la parte trasera, por la espalda, donde se ven todos esos engranajes y cómo funcionaban. Tremendo. Luego tiene, por ejemplo, la pianista. La pianista es otro de los autómatas de Jack Droz. Una mujer sentada al piano que tenía la capacidad de mover sus dedos, se ven cómo movía los dedos, y sus manos y pulsando las teclas, ¿no? Y sonaba una melodía. Tenía grabada hasta 40 melodías. Podía tocar diferentes piezas musicales. Incluso al terminar, se levantaba y hacía una reverencia al público. Compuesta por más de 2.500 piezas. Tremendo. Obras de museo, obras de genios.
obras de ingeniería que merecen ser recordadas y puestas de manifiesto, ¿no? Como lo hago yo en el libro, y darlo a conocer. Y luego, por ejemplo, también tiene el músico, que es otro autómata que también se puede ver, que era una figura humana también que tocaba varios instrumentos, incluido el violín y la flauta, ¿no? Yo creo que es impresionante la figura de Jack Droz. Luego tenemos, ya estamos entrando en el siglo XIX, 1805 nace Jean-Eugène Robert Houdin, el que posteriormente adopta en su nombre, el mago tan conocido como Houdini, pues lo adopta de este ilusionista, que también era relojero, francés, ¿no? Aquí es donde nuevamente esa capacidad de divertimento aún se pone más de moda, más de manifiesto, ¿no? Es decir, lo que se intenta es mezclar de alguna forma la magia, el ilusionismo con la utilización de los autómatas, ¿no? Y bueno, Jean Robert Houdin tiene un autómata fascinante, ¿no? Es el de la lavandera. La lavandera era un autómata que tenía una cesta de ropa sucia y delante de ella una palangana de agua. Y podía frotar, mojar el agua en la ropa y enjuagarla. Y luego incluso tenía un sistema de secado. Claro, tú fíjate, Ana, que a principios del siglo XIX, no existía la lavadora. Quien viera esto se quedaba auténticamente asombrado, o sea, alucinado de que se pudiera llevar a cabo la creación de estos mecanismos, ¿no? De estos autómatas. O, por ejemplo, nuevamente tenemos, creó el escriba, que tenía una pluma en la mano y podía escribir lo que se le dijera, ¿no? En fin, el padre de la magia moderna, que yo creo que también merece un nombramiento y una referencia en el libro. Y bueno, luego tenemos, yo creo que antes de terminar con el que para mí ha sido el más grande de los creadores de nuestro país a nivel de la ingeniería, incluso yo creo que supera a Juan el Oturriano, pero antes de entrar con él vamos a hablar de Wolfgang von Kempelen. Wolfgang von Kempelen es el que da portada al libro, ¿no? Es el ajedrecista, el turco, ¿no? Eh, se dice de él, se le acusó, nace en Eslovaquia en 1734 y su invento más famoso es este, del ajedrecista. A él se le acusó de que fue un poco, como te decía, de engaño, ¿no? De que llevó a cabo el engaño en la creación de este autómata. Yo creo que no. Yo creo que igual que Houdin, lo que hacía era aplicar la magia, el ilusionismo en las creaciones y en los autómatas, ¿no? Pues bueno, este ajedrecista funcionaba de la siguiente forma. Era una máquina de ajedrez con un turco, una persona vestida, o sea, un hombre de madera vestido de turco en la parte de detrás de la mesa, un tablero de ajedrez delante de él, y luego encima de una mesa, la puerta de delante de la mesa estaba abierta de cara al público para que vieran todos los engranajes que tenía esa máquina, ¿no? Eh, Se presenta en 1770 y se dice que en el interior de este ajedrecista había una persona, que es el que movía las piezas de alguna forma. Se decía que era un enano. Bueno, se acusó de todo, incluso se dijo que podría ser el propio Von Kempelen, ¿no? Quien moviera las piezas. La cuestión es que nadie nunca, nunca pudo ganar a la máquina, ni Napoleón Bonaparte, ¿vale? Porque Napoleón Bonaparte jugó contra Von Kempelen, contra este ajedrecista y tampoco ganó, ¿no? Eh, También se dijo que pudiera ser William Lewis o un maestro de ajedrez, Jonan Algair, ¿vale? Eran maestros de ajedrez, pero nunca se demostró. Y la cuestión es que, bueno, al fallecer von Kempelen, este turco pasa a manos de Johann Metzel, bueno, continuó con él. Tampoco, lamentablemente, pues ha llegado hasta la actualidad, ¿no? Pero es fascinante también la figura del ajedrecista. Pero Raúl, Raúl, perdóname, discúlpame que te sí, interrumpa. Creo que está a punto de cortarse ujú, la No, transmisión. nos ¿Sí? quedan, nos quedan 3 minutillos nos quedan. vale. Pues con esos 3 minutos hablo de Leonardo Torres Quevedo, muy rápido. Es español, nace en 1852, fallece en el 36. A partir de ahí, guerra civil, ya no hay creación, ¿vale? Fundamental, Leonardo Torres Quevedo, la creación del ajedrecista. Creó dos ajedrecistas, 1912 y 1920. Hoy en día se pueden ver
en la Escuela de Ingenieros en la Universidad Politécnica de Madrid. Ahí están los ajedrecistas. Daba jaque mate al rey negro, la torre y el rey blanco en 63 jugadas, ni más ni menos. Nadie pudo ganar nunca al ajedrecista Leonardo Torres Quevedo, ni tan siquiera el rey emérito en el año 70 en el Palacio de Cristal del Retiro. Hay una fotografía que así lo acredita. Y sobre todo también se le reconoce a Leonardo Torres Quevedo la creación del teleférico en 1907 en Bilbao. Hoy en día ese teleférico cruza las cataratas del Niágara, no ha habido nunca ningún accidente y ahí existe una placa conmemorativa a Leonardo Torres Quevedo como creador del teleférico. Así que muchos de estos creadores fueron más reconocidos fuera de España que en nuestro propio país. Con él termino y con él pues hay que ponerse de pie porque es un verdadero genio. Falleció en Santander y en el año 33 se le da la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, que es la más alta distinción que concede el gobierno español a personas destacadas en la ciencia y la cultura. Así que muchísimas gracias por darme esta oportunidad y por poder charlar con vosotras en vuestro programa. Raúl Ferrero Martínez, se nos ha hecho súper corto, súper corto, súper corto. Nos gustaríamos una horita más que contigo, de verdad, palabra. Es que ha sido increíble. Ha sido Bueno, verdaderamente he increíble. resumido todo lo que he podido, pero yo creo que la gente se queda con una idea de la necesidad de que estos autómatas han tenido en nuestra sociedad. Nombre de tu libro, por favor. Autómatas y cabezas parlantes, editorial Almuzara. Ujú. Perfecto. Pues encantadísima y muchísimas gracias. Muchas gracias, la verdad. Gracias a vosotras por la oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, chao.